le bendiga, amados hermanos, amén. Siempre es una bendición estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Si es que somos hijos de Dios y Dios nos permite por su misericordia todo lo que necesitamos para congregarnos, tenemos que estar en el lugar que Dios determina que a esta hora debemos estar. Busquemos en Mateo, ahí mismo Mateo. La Navidad, ¿no? No sé cuándo comenzó la celebración de la Navidad. Y Dios ha ido mostrándonos realmente el corazón de la celebración de la Navidad en los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es realmente el propósito que ellos creen que celebran la Navidad? Capítulo 1, versículo 1. Padre, te damos gracias y te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres Dios santo, Dios misericordioso, Dios eterno. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das día tras día, momento tras momento. Gracias porque nada de lo que está escrito en tu palabra está porque debe estar, sino porque hay un gran propósito, Señor. Háblanos por medio de esta genealogía, Señor, que tú has determinado que quede escrito. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminabat, Aminabat a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manaset, Manaset a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliacán, Eliacán a Azor, Azor engendró a Zadok, Zadok a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, de Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación a Babilonia son 14. De la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Tomen asiento. No sé si alguna vez usted ha leído con detenimiento y se ha puesto a analizar esta genealogía, ¿no? ¿Por qué está escrito, no? Definitivamente, en toda la palabra de Dios siempre hay un mensaje, ¿no? Ahora, si tú somos realmente estudiantes de la palabra, habría que comenzar desde Génesis, ¿no? A seguir paso a paso cada uno de los que ha ido nombrando Mateo. Hay algunas que faltan, pero por algo Dios ha permitido que esté, ¿no? Pero es importante ello. Entonces, el tema es la Navidad, es gracia y misericordia. La Navidad es gracia y misericordia. ¿No? El nacimiento de Jesús no comienza con lo que ya hasta de memoria algunos se lo saben, ¿no? La estrella que aparece, los pastores, el pesebre, sino el nacimiento de Jesús está hacia antes de todo. Por eso que para los judíos era muy importante conservar la genealogía. Una de las cosas que ellos siempre se preocuparon fue por la genealogía. Si usted ve
el libro de Esdras y Nehemías va a encontrar la importancia que le dan, ¿no? Aún llega un momento en que ellos, cuando se dan cuenta de que se habían unido con personas que no eran de la descendencia de Israel, aún con hijos y todo, se tienen que separar, ¿no? Porque estaban ellos, según su perspectiva legalista, ya causando problemas con la genealogía de Abraham, ¿no? Pero ahí, entonces rápidamente, cuando tú o alguno de nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios con ese deseo de aprender, rápidamente pasamos por estas cosas y no le damos importancia, ¿no? Entonces, la Navidad no solamente es un nacimiento, ¿no? La Navidad es la venida del Dios que se hace hombre, ¿no? Por eso que esto estaba planificado desde antes de que todo existiera por Dios, para que el hombre pudiera realmente salvarse. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice, ¿no? El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Antes que existiera nada, ya el Cordero, que es Cristo Jesús, ya había sido inmolado, ya había sido crucificado, ya había resucitado y ya estaba a la diestra del Padre, ¿no? Porque en el plan de Dios eso ya estaba hecho. Solamente que tendría que salir a la luz, porque no fue algo que se improvisó. La salvación de Dios a través de Jesús no fue algo improvisado, fue algo planificado por Dios. Por eso que ahí lo está diciendo claramente el autor de Apocalipsis. Entonces es importante siempre ver los principios. El Evangelio es una buena noticia, ¿no? El Evangelio es una buena noticia. Y lo que aconteció no es una leyenda, no es una mitología, es algo real. Todo lo que está escrito en la palabra ha sucedido. Digan lo que digan los hombres. Todo lo que está escrito en la palabra ha sucedido y acontecerá lo que Dios ha dicho que va a acontecer hacia el futuro. Así como hemos creído y creemos que Cristo fue engendrado y que Él nació del vientre de María, también tenemos que creer que Él vendrá por segunda vez, amado hermano. Estamos viviendo momentos muy críticos, no solamente es en el Perú, la situación es crítica a nivel mundial. La situación, la paz supuesta que vive el mundo está en un hilo, amado hermano. Aquellos que siguen las noticias y pueden analizar lo que está pasando, estamos muy pronto a situaciones muy difíciles. Y aún la misma naturaleza está clamando por redimir. Hoy día, en estos momentos, en el hemisferio sur, tanto en Estados Unidos y posiblemente ya en Europa, ha entrado un frío, pero terrible. Es decir, casi el 85% de la población de Estados Unidos está ahorita bajo nieve. Una tormenta increíble ha sucedido de un momento a otro, pero es parte de que a veces Dios permite que suceda siempre para esta fecha, ¿no? Antes de Navidad, o a veces después de Navidad y a veces en Navidad. Y a veces pareciera que todo lo que se hace, ¿no? Cuando las famosas luces, que hay una competencia, ¿no? Cuando yo fui hace como 20 años, creo que sí, como 20 años a Puerto Rico, quería ir en estas fiestas, porque me hablaban tanto de Navidad y fui a Puerto Rico, ¿no? En unas fiestas de fin de año, no fui para Navidad, sino fui para el Año Nuevo. Y de verdad que me quedé impactado de la cantidad de las competencias de las luces que hacían, ¿no? Acá lo que te ve no es nada, hermano. Era increíble, una competencia. Y después cuando fui a la Florida es peor todavía. Es decir, uno ya lo ve como un escándalo, la cantidad de luces que hay, lo que hacen. Las casas se compiten entre ellos, quién tiene la mejor luz. Pero al margen de todo eso, hermano, ahí Dios usa a los mismos hombres, porque
En estas fechas, una de las causas de por qué se celebra Navidad fue porque el mundo pagano, celebraba una fiesta muy fuerte, muy fuerte pagana, y la Iglesia Católica quiso contrarrestar estas fiestas paganas con la Navidad, ¿no? Por eso que ahí se adora al árbol, ¿no? Y todas esas cosas que sale de los druidas y todo eso. ¿Por qué? Porque hay el cambio de estación, pues. Y se cree que entre el 22 y 23 de diciembre son los días más oscuros que hay en la creación, en el mundo. Una semana aproximadamente dura, ¿no? 7 días es el cálculo que hacen algunos. Y también, entonces había mucha oscuridad. Es decir, el hemisferio norte se ponía muy, muy oscuro. Entonces, cuando parte de lo que hacían era poner velas, poner luces, y el día de hoy también, ¿no? Si yo no he ido, algunos de repente tienen la bendición de ir a Nueva York, pero dice que Nueva York es fascinante, ¿no? Lo que hay, la ciudad se llena de luces, es increíble, ¿no? Una ciudad que en las noches es pura luces. Entonces ahí Dios como que permite, ¿no? Que nos habla de la importancia de la luz, ¿no? De que en medio de la oscuridad tiene que haber luz. Y si lo miramos nosotros al Evangelio, miramos que realmente Cristo es la luz del mundo, ¿no es cierto? Cristo vino a sacar al hombre de la oscuridad, del pecado, de la inmundicia en la cual vivía al nacer Él y al convertir en la buena noticia que es el Evangelio de que en el hombre había esperanza, ¿no? Entonces hay que mirar algunas cosas con detenimiento y por qué Dios lo permite, ¿no? ¿Por qué Dios permite, por ejemplo, esto de las luces? Que hay un mensaje ahí que Dios nos está hablando a través de los mismos hombres. Por eso es importante que no todo lo que se hace en Navidad está fuera de orden, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender y comprender es que Dios nos da a través de estos pasajes de la Biblia que ese es el Evangelio. El Evangelio realmente comienza a tomar cuerpo, comienza a tomar acción a través del nacimiento de Jesús. Porque de todo lo que habla el Evangelio o el protoevangelio que leíamos el otro día, el jueves, en Génesis 3:15, es que la simiente de la mujer, que es Cristo, nació. Por lo tanto, el Evangelio ya no era algo que ya podía esperarse, que todavía no se había consumado. No, cuando Jesús nace realmente la esperanza para la humanidad, la esperanza para la salvación. Por eso que algunos consideran, y personalmente yo lo creo de esa manera, que el nacimiento de Jesús es más importante aún que la misma resurrección. ¿Por qué? Porque si Jesús no se hubiese hecho hombre, no podía haber vivido en la tierra, no pudo haber muerto en la cruz, no pudo haber resucitado y no pudo haber vuelto a la diestra del Padre siendo 100% humano y 100% divino, ¿no? Miremos también, ¿no? Saquemos de toda esta situación que el mundo se ha apropiado de la fiesta de Navidad, volvamos nosotros a ministrar la palabra, a estudiar la palabra, para que la gente pueda entender el verdadero significado de la Navidad, amado hermano. Por eso que es trascendente, porque de nada valdría, ¿no?, que Jesús hubiese aparecido por ahí ya siendo adulto, ¿no? Hubiese aparecido adulto. Porque Dios lo podía haber hecho de esa manera, no tendría el valor, ¿me entiende? Por eso que Lucas dice bien claro, que cuando los pastores lo vieron como envuelto en pañales. Es decir, era una criatura tan indefensa, tan dependiente totalmente de María y de José. No era increíble, hermano, que el Dios todopoderoso, el Dios grandioso y glorioso, si hubiese hecho una criaturita de este tamaño. Aquellas mujeres que han dado a luz, así como nació tu hijo o tu hija, de ese tamaño era Jesús. Así como cuando tú le escuchaste llorar y después buscar tu seno para mamar, así fue Jesús, ¿me entiendes? Indefenso. Porque la parte que ellos más cubrían eran las extremidades inferiores, por eso que lo envolvían en pañales. Es decir, ahí estaba naciendo lo más grandioso y glorioso que Dios ha hecho por el hombre.
que Dios se acercaba al hombre para que tú y yo pudiéramos saber de que Él estuvo en la tierra, para que entendiéramos el verdadero significado de la Navidad, que Dios nos haga entender y comprender, que nosotros que tenemos, aquellos que tienen hijos pequeños, aquellos que tienen nietos, no les hagan ustedes creer que la Navidad son las cosas. Y el otro día fuimos ahí a la tablada y la hermana Carla dio una clase, ¿no?, sobre qué es Navidad. Y a los 2 días creo que estaba con John, le dije, vamos, ya, ¿qué tienes que hacer? Yo, no, tengo que recoger a Jerry. Vamos a recoger a Jerry. Fuimos a recoger a Jerry. Entonces ya el rato le digo, Jerry, ¿qué haces? Y ella dice, no hemos hecho nada. Papá le dice, nada de clase hemos hecho. ¿Pero qué has hecho? Me enseñaron una canción, me dice. Una canción. A ver, canta la canción. ¿Qué? ¿Una canción de qué Navidad? Pero Navidad, pues Navidad, yo le decía, Navidad son juguetes. Navidad es panetón. Después me dice, pastor, usted está como mi tío Rumi, ¿cómo es que Navidad es Cristo? Decía. Se puso a discutir conmigo que Navidad es Cristo. Y lo decía con tanta insistencia que digo, qué bueno, ¿no?, que podamos hacer entender a los niños que esa es Navidad. Que ellos de esa edad, ellos puedan tener la claridad que si reciben un regalo, ropa, lo que se les dé, es lo secundario. Lo trascendente es que nosotros tenemos que enseñar que Cristo se hizo hombre. Y como muchas veces digo, y dice Elvis Caballosa, ¿no?, me encanta cómo lo dice, se humanó, se hizo como tú, como yo, igual que tú y yo. Entonces, eso es de mucha importancia entender. Mira, las religiones y muchas iglesias hablan de la salvación y la proclaman como un consejo, como una leyenda, como algo que tú tienes que hacer, que tú tienes que esforzarte, que tú tienes que luchar, que tú debes realizar, que si tú obedeces, que si tú haces, ¿no? Dios nos ayude, hermano, pero la iglesia también está en crisis, ¿no? Porque o hay un sector de la iglesia que no lee la Biblia, casi no la lee, ¿no?, muy poco la lee, y hay otro que es totalmente legalista y no entiende el mensaje del Evangelio, que es gracia, que es misericordia, que es amor, que es paz, que es perdón, ¿no? Para esto podemos haber hablado todo este mes, pero por algo Dios no ha permitido, hermano. Entonces Cristo vino para hacer realidad que el hombre se podía acercar a Dios. Bueno, vamos acercándonos acá. Leamos la genealogía, ¿no? ¿De dónde vino Cristo? Vino de la descendencia de Abraham. Por eso dice, ¿no?, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Faras a Esrón y Esrón a Arán. ¿Quién es Tamar? ¿Quién es Tamar? ¿Quién es Judá? ¿No? Judá es el hijo de Jacob. Y la palabra judío viene de los descendientes ¿de quién? De Judá. Porque las dos tribus que se quedaron, que hasta el día de hoy se puede identificar de Israel, son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las 10 restantes no sabemos dónde están. Pero de Judá tuvo sus hijos y sus hijos, uno de sus hijos murió, y de acuerdo a la costumbre que ellos tenían, cuando moría tu hijo y la mujer se quedaba viuda, el hermano tomaba a la mujer, con el propósito de que tener un hijo, pero ese hijo no se le reconocía como hijo del que lo engendraba, sino del hermano que había muerto. Y los hijos de Judá al final murieron
Y solo se quedó uno, que era un niño. Y Judá le dijo a Tamar, Tamar, cuando él crezca te lo voy a dar, ¿no? Para que ya tú tengas tu hijo con él. Pero el muchacho creció y se hizo hombre. Y Judá no cumplió su promesa. ¿Qué hizo Tamar? Un día se vistió, sabía cómo se movía su suegro, y un día se vistió como una prostituta, porque esa es la verdad. Y parece que Judá tenía sus problemas, y la vio y la tomó. Tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Cómo se llama esa relación? Se llama relación incestuosa. Una relación incestuosa, porque era su suegro. Era su nuera con el suegro. Y de esa relación nacen estos hijos. ¿Me entiendes? Y cuando tú miras la descendencia de Jesús, ¿quién está? Está en esta relación incestuosa, ¿no? De un padre que era padre, todo un laberinto, ¿no? Pero miren, ¿quién nos está hablando aquí, Dios? Que Jesús, si yo miro y hablo con un hermano legalista, voy a decir, no, oye, hay que cambiar la Biblia, pero ¿cómo va a ser posible que, si Jesús fue santo? ¿Cómo es posible que Jesús descienda, dentro de sus descendientes haya habido una relación incestuosa, pecaminosa de tal magnitud? Pero ¿por qué Dios lo permite? Como decíamos hace un momento, ¿no? El mundo vive en oscuridad, el mundo vive en el pecado. Y muchas veces, aún los mismos cristianos, los mismos hijos de Dios, los mismos hijos de la luz que somos nosotros, a veces cometemos pecados, hermano, y pecados escandalosos. No porque eran hijos de Jacob, no porque su padre había tenido un encuentro con Dios y él había narrado toda la historia de cómo Dios había trabajado con su vida, cómo le cambió el nombre, todo lo que él sufrió, porque, hermano, Jacob, si tú miras la vida de Jacob, hermano, una vida que hay que mirarla con atención, ¿no? Para aprender qué hacer y qué no hacer. Pero él no aprendió la lección, ¿no es cierto?, del papá. Y él hizo un pecado que el papá no lo hizo, ¿no? El papá nunca hizo una relación incestuosa, pero Judá lo tuvo con Tamar. Y de ahí va a nacer Jesús, ¿no? Ahora, definitivamente, Judá tuvo que arrepentirse y Dios, en su misericordia, lo perdonó y lo salvó. Aquí el mensaje que hay que ir aprendiendo es que nadie por sí mismo puede venir ante Dios y decir, no tengo ningún pecado, no tengo ninguna falta, así que yo puedo recibir la salvación, tú tienes que salvarme, Dios, porque yo ya hago todo lo que tú me dices que yo haga. A veces la iglesia pierde mucho poder y autoridad cuando nos olvidamos de la misericordia de Dios, amado hermano. Dios es un Dios de misericordia. Y la Navidad, si tú y yo celebramos Navidad, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque un día Él nos encontró, de repente no habiendo cometido los pecados de Judá, pero todos nosotros fuera de la voluntad de Dios. Aún por eso que Pablo puede decir con tanta autoridad, y Él os dio vida cuando estabais muertos, ¿no? Dice, ¿no? En vuestros delitos y pecados. No sé si alguien, ¿no?, de repente tiene la autoridad de decir, no, tranquilo, pastor, yo no he hecho ningún pecado, yo no tengo ningún problema con Dios y yo estoy aquí porque tengo que estar, porque yo me merezco estar aquí, ¿no? Yo me merezco estar ¿en dónde? En ser del cuerpo de Cristo, ser salvo, ser de la iglesia. Yo creo que, hermano, ninguno de los que estamos aquí nos merecemos estar aquí. Si estamos aquí es por pura gracia y misericordia, porque todos hemos pecado de una u otra manera, y no solamente antes de ser cristianos, sino siendo cristianos, hermanos, siendo hijos de Dios. Y aún de repente este mismo día o en estos días, en este afán de la Navidad, has perdido los papeles,
y te has desesperado y has hecho cosas que no debías de haber hecho. O de repente has hecho algo que no, como Jacob, ¿no? Algo que sabes, estás endeudado y sabes que no vas a poder pagar esa cuenta y ya te has endeudado, ya celebraste la Navidad, ya hay regalo, hay todo, pero tienes un gran problema, ya te metiste en un gran problema. Porque a veces perdemos la perspectiva, hermano, nos dejamos arrastrar por este principio que el mundo celebra la Navidad. La Navidad realmente es recordar que Cristo se hizo hombre, semejante a ti y a mí, para que Dios nos pueda salvar por pura gracia y misericordia. Si Él no iba a la cruz a morir por nosotros los pecadores, no podíamos ser salvos, amado hermano. Y seguimos avanzando. Dice, Arán engendró a Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Mire, esta mujer era una gentil, era una otra prostituta. Esta sí era una prostituta. En cambio, Tamar no era prostituta, se vistió de prostituta, pero en cambio esta mujer vivía de la prostitución. Y cuando quisieron tomar Jericó, esta mujer fue la que les ayudó a ellos para tomar Jericó. Y algo pasó que después ella comenzó a tener una relación, ¿no? Y ahí dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Boz quién es? Si lo miramos acá, Boz vendría a ser el abuelo de ¿quién? De David, ¿no es cierto? El abuelo de David. Mira, una mujer que vivía bajo esa dimensión, bajo ese pecado, ahí está la línea genealógica. ¿Por qué Mateo, que era judío, una de las cosas que a veces nosotros hacemos, ¿no? Y en este tiempo, y hasta los cristianos a veces, adornamos nuestro, ¿cómo se llama ahora? Antes llamaba currículum vitae, ahora no sé cómo se llama, pero tiene otro nombre, ¿no? Y lo adornamos de tal manera que somos perfectos, ¿no? Cuando nos presentamos a un trabajo, a cualquier lugar. Y hay personas que a veces hasta han tenido problemas en los trabajos o han tenido problemas con la ley. Miran la forma, cómo hasta pagar para que eso no figure, ¿no? Porque por eso a veces hay empresas de recursos humanos que tú le entregas para que ellos te investiguen, ¿no? Si tú realmente lo que tú dices es verdad. Por eso no veo ustedes ahora, sale un político por ahí y a los días ya sale, ¿no? El ministro de Educación ha hecho, el otro ha hecho esto, ya te saben, ¿no? Toda la historia tuya. Así tú crees que ya está tapado, escondido, sale. Por eso que aquí, ¿para qué iba a esconder Mateo una verdad? ¿Para qué? Porque el Evangelio es verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí, por eso digo que Navidad es esperanza. Navidad es esperanza, amado hermano. ¿Por qué es esperanza? Porque no hay hombre, no hay mujer que Dios no pueda alcanzar a través del Evangelio. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si en su línea genealógica de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, si tenía sangre humana, esa sangre humana no solamente tenía sangre de Abraham, del linaje de Abraham, sino también sangre gentil. ¿Me entiendes? No solamente era sangre de Jacob, de Isaac, ¿no? No, también había sangre que no era. Y también había dentro de ellos mismos, de esa que, si el mismo Abraham, hermano, Abraham mismo, cuando tú miras la historia del padre de la fe, es increíble, ¿no? Yo la primera vez que lo leí me quedé asombrado, ¿no? Que al final a él lo expulsaron. Cuando llegó a Egipto, ¿qué hizo el rey? El rey lo expulsó, hermano. Es decir, es como te agarran a ti, es como ahorita ha pasado con un embajador que lo han, por problemas que tenemos con esa nación, lo han sacado del país. Así hicieron con Abraham. Eres persona no grata, Abraham. Tú nos has causado problemas, así que te vas. Y le llenaron de regalos, es verdad. Pero lo expulsaron, hermano, por mentiroso. Miren, todo eso, aquí tú comienzas a mirar. Y eso
Si Dios pudo salvar a María Magdalena, que dice que tenía 7 espíritus, Jesús en carne y en vida, Jesús sabía la condición de esa mujer y no la rechazó, la amó como Dios ama al hombre y fue parte de los que seguían a Jesús. Amado hermano, hay esperanza. No importa quién sea la persona que tú estés predicando, o no importa cómo tú hayas venido. Lo importante es que Dios te está trayendo y Dios te ha convertido y te ha salvado y tú eres lo que eres por pura gracia. Y si te mantienes por pura misericordia de Dios, y Dios aún en su gracia te quiere bendecir. Por eso fue necesario que Jesús se engendrara y nos mostrara la verdadera naturaleza del ser humano, mirando nada más esto. Dice el 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No dice Betsabé, dice el pecado de David. Y cuando tú miras la historia, dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Cuando Dios descartó a Saúl, le dice a Samuel, Samuel, no llores. Yo ya tengo uno que yo he escogido y que es conforme a mi corazón. Y este hombre, que era conforme a su corazón, amado hermano, ¿tú crees que la amistad sin Cristo puede durar por siempre? A veces hay hermanos cristianos que son hermanos y que son amigos, y hay amigos más que hermanos, pero si uno de ellos comienza a fallar, tú puedes confiar en esa persona. De repente sí, ¿no? Sí, de repente. Sigues confiando, no importa lo que haga él, porque tú le has dicho que él es tu amigo contra todo. Mire, David, es increíble lo que hace, hermano. Vamos a 2 de Samuel, o 1 de Samuel es 23:39, para que veamos. 2 de Samuel 23:39. Mira, un día David huía de Saúl, ¿no es cierto? Y Saúl lo iba a matar, hermano. Saúl lo iba a matar. Pero Dios no iba a permitir que lo mataran. Pero si Dios en su providencia, porque esa es la providencia de Dios, va David a encontrarse con un grupo de personas que nadie los quiere, que son gente de lo peor, ¿entiende? Y ellos, se unen a David y se juntan con David. Y ellos se vuelven un ejército sólido. Y hay una lealtad increíble hacia David. Y dentro de ellos estaba Urías el Eteo. Es decir, que estas personas, Urías el Eteo, expuso su vida por David. ¿Te imaginas? Dice 23 de Urías Eteo. Era uno de los ejércitos de los desplazados de David. Y un día, David comienza a deteriorar su comunión con Dios, ¿no? Porque se comienza a deteriorar su comunión con Dios, y en esa condición él comete un pecado, ¿no? Llama a la mujer de Urías, que estaba en la guerra, para estar con ella. Y después de que está con ella, Betsabé le dice, estoy embarazada. Y David ahí mismo, mire, cómo alguien que tenía el corazón conforme a Dios ya no piensa como debe pensar un hombre de Dios, arrepentirse y ver la forma como soluciona el problema delante de Dios. No, él busca una solución humana. Y seguro que oró, ¿eh? De repente hasta ayunó. Porque así pasa, hermano. Por eso que esto de perder la comunión con Dios, hermano, es tan ligero. Y en estos días los vemos, ¿no? De repente acá, usted está aquí, gloria a Dios por ello. Y le damos gracias al Señor por ello, hermano. Pero cada uno sabe cómo está su comunión con Dios. Pero hay algunos que yo tengo ya identificado a los hermanos que siempre desaparecen para Navidad, para la fiesta, ¿no? Ya más o menos ya tengo mi perfil, ¿no? Ya
Y pasan los años y tengo la esperanza de que van a cambiar, pero en estos días lo veo que sigue igual, ¿no? Porque más importancia le dan a todas sus cosas. ¿Por qué? Porque depende mucho de la comunión con Dios, hermano. Hermano, de verdad, nosotros somos familia. ¿Cuánto creen que somos familia de Dios, hermano? Hemos hablado, y la palabra de Dios lo dice, hermano, de que esta familia vale más que la familia de carne y sangre. Salvo que tu familia se convierta a Cristo, de carne y sangre, amén. Pero, mira, yo pude haber amado a mi madre y la amé, pero yo no sé si mi mamá está en el cielo. No creo que mi mamá esté en el cielo, ¿no? Con todo temor y respeto, ¿no? Mi mamá tenía sus problemas, yo muchas veces la evangelicé, salvo que se haya arrepentido, ¿no? Pero es casi imposible, solo Dios sabe, pero no creo que mi mamá esté en el cielo, hermano. Decir que mi mamá está en el cielo es engañarme a mí mismo, hermano. Salvo que Dios haya hecho un milagro, ¿no? Ya mi mamá tenía Alzheimer, ya, entonces, la última vez que lo vi, la vi lúcida, ¿no? Es decir, fue como un milagro de Dios, porque el Espíritu Santo me dijo que la fuera a ver, y la vi lúcida. No oré por ella, todo, pero ella siempre fue católica, ¿no? Acérrima. Hermano, esto es muy, muy delicado. David perdió la comunión con Dios. No fue a la guerra, tenía que estar en la guerra y se levantaba tarde. ¿A qué hora se acostaría? No sabemos. Tú sabes, hermano, ¿a qué le da más importancia? ¿Le da más importancia a tu familia? ¿Le da más importancia a tu trabajo? ¿Le das más importancia a tus estudios que a Dios? Tú mírate nada más. Mire, David tenía el corazón conforme a Dios y planificó al final matar a Urías, hermano, y lo mató. Él no lo hizo con sus propias manos, lo hicieron los enemigos, pero él ordenó cómo tenían que hacer y como todos le obedecían, él el rey, le hicieron caso y Urías murió. ¿No? Este hombre que ha compuesto tantos salmos, que en la palabra de Dios está, este hombre que cuando tú lees la Biblia tiene muchos capítulos que hablar de su vida. Mateo, cuando saca la genealogía, no sale a la luz que tenía el corazón conforme a Dios. Sale a la luz que él tuvo un hijo que era Salomón, descendiente de él, que va a seguir la descendencia de Jesús, porque Salomón va a seguir la descendencia de Jesús, que ese hijo fue de una relación de esa magnitud. ¿Qué nos está hablando Dios aquí? ¿Qué nos está hablando? Primero, una de las cosas que tenemos que saber, hermano, es que lo que Dios se propone hacer, hermano, nadie lo va a detener. Escucha, iglesia. Lo que Dios se propone hacer, nadie lo va a detener. Nadie. Dios se propuso que la descendencia de David iba a nacer el hijo de David, que era Cristo, y de él nació. Definitivamente David se tuvo que arrepentir. Ya sabemos el Salmo 51, el Salmo 32. Nos habla del arrepentimiento genuino de David. Pero aquí Dios lo deja claro a través de Mateo, que tú y yo no nos podemos valer por nosotros mismos. Somos salvos por gracia y tenemos que mantenernos en la gracia de Dios. Escucha, iglesia, en la gracia de Dios. Somos salvos y tenemos que perseverar ¿en qué? En la gracia de Dios. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. No es que yo estoy en la gracia y... No, es que no. Los medios de la gracia, por ejemplo, son la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la disciplina y otras cosas más, hermano. Entonces, aquí, por eso que Navidad es gracia. Prende la luz de afuera, por favor. Navidad es gracia. Navidad es misericordia de Dios, hermano. Aquí está, lo estamos viendo. Si tú y yo estamos aquí, yo estoy parado predicando y tú estás sentado ahí, miremos nuestra vida. Podemos decir con tranquilidad que después que nos entregamos a Cristo, ya no hemos necesitado de Dios. Yo cada día necesito más de Dios, hermano.
Yo cada día necesito más de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan de la gracia de Dios, amada hermana? Yo cada día necesito más de la misericordia de Dios. Yo a veces peco contra Dios y tengo que arrepentirme, hermano. Hay momentos que me arrebato, hay momentos que tengo algunos cruces con mi esposa. Ella tiene sus temas y a veces me cruzo yo también. Yo tengo paciencia, pero hay un momento que ya, ¡pa! ¿No? Ya mi paciencia se va encima y comienzo, ¿no? A veces me molesto y otras cosas más que a veces uno tiene, hermano. Yo no sé. Si estoy aquí y soy pastor es por pura gracia y misericordia de Dios. Yo no sé, pero mire, este hombre, hermano, ¿cuánto no conocen la historia de David, hermano? ¿Cuántos no quisieran ser como este hombre? El otro día predicaba a mi esposa y nunca lo había visto. Dice que David tenía un arco de bronce. Increíble, hermano, tener un arco de bronce. Hay que ser, pues, un arquero de lo máximo de lo máximo. Cualquiera no tiene un arco de bronce y es experto. Porque hay que tener una fortaleza y una puntería increíble. Y David dice que Dios lo preparó para eso. Era guerrero, era adorador. El Espíritu Santo lo tomaba y componía salmos. Era sabio, era inteligente. Pero una falla lo llevó a ese nivel. No perdamos la comunión con Dios. No dejas que esta Navidad que el mundo te plantea te envuelva. Mano, Dios nos ayude, pero Dios tenga misericordia de mi vida. Y si Dios me da vida hasta el próximo año y estamos aquí, cambiar la fisonomía y prepararnos para la Navidad. Para lanzar el mensaje verdadero y auténtico de la Navidad a la humanidad, amado hermano, porque el mundo está arrasando con la Navidad. Ya no tiene nada de cristiano. Ya no hay. Quieren desaparecer el nombre de Jesús. Ahora es Papá Noel. Y en algunos hasta Papá Noel no lo quieren tampoco. Bueno, de verdad. Yo creo, por eso que aquí estaba leyendo a un autor, Timothy Keller, que dice, y estaba leyendo también a John MacArthur, y escuchando a su Hel Michelin, no podemos quedarnos así. No, que el mundo... No, hermano. Antes la gente, hermano, salía por las calles y cantaban villancicos. Mano, acá en Lima lo hacían. Y en Puerto Rico eso era normal. 40 días salían por las calles, por las casas. El día de hoy, hermano, nadie quiere cantarle. Ni siquiera aquí, es poco, no tenemos ni siquiera conocimiento de himnos con respecto a la Navidad. Dios nos ayude. Porque ahora es el mejor momento de predicar de Cristo, porque Cristo encarnado... Necesitamos de Cristo encarnado, amado hermano. Dios nos ayude. Estaba mirando también, por ejemplo, aquí Amón. ¿Quién fue Amón? Amón fue un rey malo, hermano, pero malo. Aunque después se arrepintió. Tú mira todo ello y vas a encontrar. ¿Quién fue Roboán? ¿Por culpa de quién se dividió Israel? Por culpa de Roboán. Por culpa de este joven rey que hizo caso al consejo de quién? De los jóvenes. Por su culpa el reino de Israel se dividió, las tribus del norte y las tribus del sur. Y las tribus del norte para desaparecer. Y Dios no restaurarlo hasta el día cuando venga en su segunda venida. Mire, esto, y ahí, acá dice... Dios descartó a Roboán, Dios descartó a Manasés, Dios descartó a David, a Judá. No, tenía que nacer el Cristo. Tenía que nacer. Por eso que al final, cuando ya usted mira, ya la tercera fase de genealogía, usted va encontrando ya personas humildes ya. Personas que ni siquiera sabemos quiénes fueron. Y al final aparece María, porque también María es de la descendencia de David, y José. Un humilde carpintero. Un humilde carpintero. Porque esa era la única garantía. Hermano, la única garantía que tú y yo permanezcamos en la fe es pidiéndole al Señor ser humildes. De verdad, por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, nosotros rapidito nos llenamos de lepra, nos llenamos de orgullo,
rapidito nos alzamos. Rapidito. Rapidito, hermano, cuando perdemos la perspectiva. Por eso que, si tú dices, pero ¿cómo es posible? Si Jesús era de la realeza, entonces, ¿quién debía ser el rey en Israel o en Judá cuando vino Cristo? José, ¿no es cierto? José debería ser el rey. Él debería ser el rey. ¿Pero qué era? Era un carpintero. ¿Quién era María? Una joven agraciada, llena de la presencia de Dios, humilde. Ella no se siente digna. Ella no dice, sí, Señor, qué bueno, yo estaba esperando esto. Yo estaba esperando que tú me premiaras, yo sé. No. Señor, ¿cómo es? Nunca he tenido hombre. ¿Cómo va a hacer eso, Señor? Al final, hágase tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aprendamos en Navidad. Que en Navidad no nos olvidemos, hermano, que ninguno de nosotros está aquí porque quiere estar. Acá estamos porque Dios nos ha traído, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha convertido. Y si estamos aquí es porque Él, por medio de su palabra y su Espíritu, ha trabajado en nuestra vida y sigue trabajando en nuestra vida para que podamos nosotros celebrar cada año la Navidad como Él quiere. No importa si la fecha no es, hermano, eso ya no importa. Pero a partir de ahora, pidámosle, Señor, hazme entender el verdadero significado de la Navidad. Hazme entender por qué yo tengo que tener a Cristo encarnado. ¿Por qué tengo que negarme a mí mismo? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si a mí me gusta que me premien, a mí me gusta que me alaben, a mí me gusta estar, que mi currículum sea y cuando me presenten, ¿no? Acá está el pastor Carlos Quirós, si quieren, y comienzan a decir un montón de títulos. Y la iglesia aplaude, ¿no? Esa es la moda del día de hoy en la iglesia. Bien, casi todas las iglesias. Y eso no debe ser jamás. Pero se ha metido dentro de la iglesia. Entonces los hermanitos que no conocen la palabra o muy poco estudian, también quieren eso. Yo quiero ser pastor, ¿para qué? Para que también me premien, para que me aplaudan, para que me digan esto. Yo quiero ser líder porque para eso. Yo quiero ser como Dante Gebel para tener mi avión particular, mi yate, mi residencia increíble en Estados Unidos, en California. Eso yo quiero ser así como Dante Gebel. No, yo quiero ser como tal. Eso es, y eso contamina la iglesia. Eso destruye el evangelio. Cuando la gente mira eso. Pero cuando miramos al Cristo, que cuando Él estaba en la tierra, Él era uno más, Él era un servidor y servía, porque Él era manso, porque Él era humilde, porque Él dependía también de la gracia de Dios. Él era Dios hecho hombre y Él dependía de la gracia de Dios, amado hermano. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía bajo el poder de Dios, bajo la presencia de Dios. Dios nos ayude a entender. Es un tiempo muy especial, es un tiempo en que Dios quiere que tú y yo, en este año que viene, vivamos a Cristo cada día. Hermano, y siempre habrá esperanza. Siempre, aunque se pongan las cosas difíciles, tenlo por seguro, que si Dios, tú dices, tú eres el remanente fiel del Señor, el Señor siempre te va a bendecir, siempre estará contigo. Podemos pasar de repente momentos difíciles, pero siempre habrá esperanza. Porque la Navidad trae gracia, trae misericordia, trae esperanza, debe traer paz. ¿Qué es paz? Orden, ¿no es cierto? Paz no es que tú tengas tranquilo, ahí estás, no, y que nada, no. La paz se trae solamente cuando las personas viven conforme al Evangelio, conforme a la voluntad de Dios y el orden de Dios se establece y los hombres viven en armonía con Dios. Si viven en armonía con Dios, entonces viven en armonía los hombres con los hombres. Ese es el verdadero evangelio y el evangelio puede traer paz a nuestra nación, hermano. Yo creo, amado hermano, que nuestro Dios va a obrar, que es el mejor momento histórico para nosotros como iglesia en el Perú. No va a haber otro mejor momento en la historia del Perú para proclamar a este evangelio. Un evangelio que todos tenemos que entender que somos pecadores, redimidos, salvados por el Cristo, que un día se hizo semejante a ti y a mí, que murió en la cruz del Calvario, que Dios nos salvó por pura gracia y que aún tiene misericordia con nosotros y tendrá misericordia y necesitamos depender de la gracia de Dios cada día, amado hermano. Dios nos ayude. Quiero terminar con un pensamiento el otro día. Dice, la gracia enaltece al hombre,
y la gracia humilla al hombre. La gracia, enaltece a Dios y humilla al hombre. La gracia enaltece a Dios, engrandece a Dios. Para que tú y yo podamos apropiarnos de la gracia de Dios, tenemos que humillarnos y humillarnos hasta lo sumo. Para que tú y yo podamos tener la misericordia de Dios, tenemos que quebrantarnos delante de Dios para que Él siga obrando en nuestras vidas. Créelo, amado hermano, es un tiempo de mucha bendición de parte de Dios. Yo creo que esta Navidad, aquellos que han estado meditando todo este tiempo conforme a la palabra de Dios, van a ir entendiendo y van a pedirlas a nuestro Señor que durante todo este nuevo año, que ya está pronto a comenzar, podamos el Señor obrar en nuestra vida y podamos proclamar el Evangelio con un Cristo engendrado en nosotros, buscando la semejanza a Cristo, teniendo nosotros también misericordia, proclamando la paz, llevando a la gente a que la gente sea transformada por el Evangelio. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, Señor, esta genealogía que parece que no tiene, Señor, pero tiene una gran importancia. Porque en medio de esos hombres pecadores como tú y yo, hermano mío, en medio de esos hombres pecadores con todos sus defectos, con todos sus pecados, Dios iba formando la historia redentora. Dios iba adelante hasta el día en que nació su Hijo del vientre de María. Y todos pudieron ver a ese hombre proclamando, a ese hombre acercándose a la humanidad, a ese hombre llevando el mensaje de paz, el mensaje y teniendo misericordia, no solamente sanando, sino también dando esperanza, enseñando, y a la hora que tuvo que morir, murió por nosotros los pecadores, buscando la salvación, arrancarnos del pecado, sacarnos de la condición de pecadores, para pagar con su propia vida, con su sangre santa y preciosa, ese niñito indefenso, ese niñito que dependía tanto de sus padres, en la cruz fue abandonado por el propio Padre de la gloria, por el Padre eterno, porque era necesario que fuera abandonado. Estuvo en la misma condición cuando nació, totalmente indefenso, también estuvo ahí en la cruz, Señor, llevando todos nuestros pecados. La misma condición en la que nació, también en la cruz, Señor, la tuvo, Señor amado. Pero en el nacimiento tú proveíste la providencia divina para cuidarlo, protegerlo. Pero en la cruz era necesario que tú lo dejaras, Señor, porque ahí se daba el cumplimiento de la razón por la cual Él vino, porque Él vino a salvar al hombre, y llamará a Jesús porque salvará al hombre de sus pecados, porque tenía que realizarse la labor por la cual Él vino a la tierra, Señor, morir por nuestro pecado. Pero tú al tercer día lo levantaste con poder y gloria, y a los 40 días después lo llevaste a tu presencia para estar ahí como 100% humano, 100% divino, para como sumo sacerdote estar con nosotros y podernos decir: no, Navidad es cuando estés pasando una prueba, yo estoy contigo. Navidad es cuando te falta la esperanza, yo estoy contigo. Navidad es cuando tienes alguna enfermedad, yo estoy para sanarte. Navidad es cuando tú necesitas, yo estoy a tu lado, porque para eso me engendré, para decirte que yo pasé todo lo que tú puedes estar pasando, para pasar los momentos solamente de prueba, sino también los momentos de victoria, de logro, cómo yo lo hacía, cómo lo celebraba, o cómo me guardaba en humildad, en sencillez de corazón. Oh Padre de la gloria, Navidad es imitar a Cristo en todo momento. Gracias, Señor, gracias, Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.